Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que todos se encuentren muy bien, ya en sus casas descansando, los que están trabajando, pues a darle duro y principalmente que tengan mucha salud, lo demás ya es ganancia. Hoy nos toca un tema muy importante que es el artículo cuarto constitucional. De este artículo nacen muchas leyes, tanto las leyes para la protección de los menores, que es el interés superior de los niños, como la igualdad de las mujeres y la ley de salud, que el Estado debe garantizar la salud. Pero con este artículo ustedes pueden exigir al Estado muchas cosas. También los hijos en este artículo tienen la base para que los padres cumplan con sus obligaciones. Recuerden que los hijos no piden venir al mundo, entonces es obligación de los padres. Nosotros los hacemos, tenemos la responsabilidad de, pues, darles todo. ¿De acuerdo? El artículo cuarto dice: la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. ¿Por qué es muy importante este artículo? Porque la idiosincrasia del mexicano y todavía no se ha podido eliminar ese estigma, esa cultura de que el hombre es mejor que la mujer. Y eso es completamente erróneo. De hecho, yo considero que las mujeres son mucho mejores, son más capaces. Yo en la oficina normalmente tengo puras mujeres y muy pocos hombres que colaboran conmigo. Porque los hombres sueñan mucho, se idealizan mucho. Las mujeres no son más tranquilas, más meticulosas y se enfocan más a las cuestiones con más seguridad y certeza. Desgraciadamente nos educan en México estamos en el famoso machismo y eso es mal. Tenemos que erradicarlo desde la familia. Desde nuestros hijos debemos de ser iguales. Tanto las mujeres como los hombres son iguales y debemos tratarlos de la misma forma y darles las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres. Que quiere estudiar ingeniería, adelante, que estudie. Que quiere jugar béisbol, que quiere jugar básquetbol, adelante. No impide a que una mujer se desarrolle plenamente como un hombre. Y le repito, yo, desde mi punto de vista, para mí las mujeres son mucho mejores. O sea, tienen más capacidad, son mejores en muchos aspectos. En ingeniería tuve muy pocas compañeras, en el bachillerato también que eran matemáticas. Actualmente ya les puedo decir que hasta hay más mujeres que hombres. Claro. Dice: toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. Cada familia puede decidir libremente cuántos hijos tiene, cómo vamos a disfrutarlos, si quieren algunas actividades, deporte, música. El Estado no te puede imponer ni decidir por ti qué vas a dar a tus hijos. Dice: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. La famosa canasta básica, que en realidad no es la básica y está mal llevada esa canasta básica. El único país donde he visto una canasta básica adecuada es en Cuba. Allá tienen una libretita donde les ponen su consumo de acuerdo a las edades, de acuerdo al número de personas que hay, y les ponen, por ejemplo, una libretita donde un día deben de consumir puerco, un día deben de consumir res, un día deben de consumir pollo, un día deben consumir pescado, ¿okay? Y les ponen las legumbres, frutas y todo. Los que han viajado a Cuba ya, pero no solo a pasear, sino que han vivido, cohabitado con los cubanos, se dan cuenta que por eso el cubano tiene menos problemas de salud. Allá no hay tanto hospital porque no son necesarios, porque les ponen, tienen buenos hábitos, tanto del deporte como de la alimentación. Aquí en México, desgraciadamente, la canasta básica ni es nutritiva, ni es suficiente, y menos es de calidad. Desgraciadamente, pues aquí en Yucatán, por ejemplo,
comemos puro puerco. En Tabasco, pura res. Y así, el Estado no garantiza eso ni cumple los objetivos que están plasmados en la Constitución. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de salud. Casualmente ahora están dando una credencial para la salud, pero también de letra muerta, porque se supone que los que tienen seguro social o los que no tienen seguro social podrían ir a cualquier institución. Si tienes un accidente, tú deberías ir a consultar a cualquier clínica, el ISSSTE, el seguro social o las oficinas como el centro de salud, pero pues se topa siempre con barreras. Pero con fundamento en este artículo, tú hablas con el director o con el encargado y te debe de atender y te deben de surtir. Se supone que con esa credencial que ya va a ser universal, ya puedes asistir a cualquiera. Claro, le dan preferencia a los derechohabientes del seguro del ISSSTE. Sí, es cierto, pero en caso de emergencia deberían de atenderlos, o sea, cumplir cabalmente lo que dice este artículo 4. Pero ustedes deben de exigirlo, con fundamento del artículo 4, yo exijo que sea atendida la persona. ¿De acuerdo? La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y de entidades federativas en materia de salubridad general conforme a lo que disponen los artículos. La ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa, cualitativa de los servicios de salud para la atención integral gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. O sea, va a ser cualitativa, cuantitativa y cualitativa, que es para todos y con calidad. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Este artículo, por ejemplo, lo aplicaron para las famosas granjas de Quequén, de los cerdos, que estaba afectando a una comunidad, y en base a este artículo lograron que los jueces federales les dieran el amparo y clausuraran y quitaran esas granjas. Pero estamos hablando de una pequeña granja, pero en realidad está lleno el estado de granjas que contaminan. Pero es difícil luchar. Primero necesitas dinero para contratar un buen abogado, y segundo tienes que buscar un abogado que de veras quiere enfrentarse a toda esa maquinaria de los empresarios, de las autoridades, para poder ganar eso. Dice, el daño, deterioro ambiental general responsable para quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley. O sea, está bien establecido que es prioritaria la salud y más de una comunidad, pero desgraciadamente las comunidades rurales pues no importan a las autoridades. Dice, queda prohibido el maltrato de los animales. Este mismo artículo con fundamento de este artículo, crearon la ley de la protección de los animales. El Estado mexicano debe garantizar la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales en los términos que se señala la ley respectiva. De este artículo nacen las leyes que protegen a los animales. Claro, desgraciadamente los famosos protectores de animales ya han aplicado esta ley para sobrepasarse y quieren proteger más a los animales que a las personas. Y hay personas que también le dan más importancia a los animales que a su propia familia. Y eso es una tontería, porque cuando tú entre tus prioridades le das preferencia a un animal entre un ser vivo, un ser humano, ya estás mal. O sea, definitivamente ya estás mal. Hay un autor muy importante en leyes que se llama Robert Alexis, que lo dice, que lo establece claro. Cuando una ley no pondera el bienestar del ser humano y prefiere a otras cosas, esa ley debe ser nula, o esa ley no es adecuada y se debe de derogar. Toda persona tiene derecho al acceso y disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y dice que el Estado debe proporcionar eso. En la capital de Yucatán tenemos el agua potable y es muy bueno. O sea, la mayoría de la gente ya adulta pues creció con ese agua. Fíjense que en la universidad había un estudio muy importante, creo que en el Hideo Noguchi, donde se demostraba
por qué los de Monterrey eran más altos que los yucatecos. Y en conclusión, en ese foro de investigación que se aplicó en la universidad con diferentes universidades del estado, se descubrió que, por ejemplo, en Monterrey está a 1000, 2000, 3000 metros de altura, entonces la lluvia se va filtrando y va agarrando muchos sales y minerales. Entonces son las famosas aguas de manantial. Hay una marca famosa de que es agua de manantial, entonces tiene muchos sales y minerales. En Yucatán tenemos 3, 4 metros nada más, cae la lluvia, entonces se va filtrando, entonces nuestras aguas no tienen muchos sales y minerales. Sin embargo, el agua potable es muy buena. Pero ¿qué hemos hecho ahora? Ahora tomamos agua purificada, que el agua purificada era para los bebés, se calentaba para eso. Pero ya se agarró la moda de tomar pura agua purificada. Y ahora la gente va a consultar porque no tiene sales y minerales. Y de pronto está consumiendo sales minerales con químicos. Una tontería, una ironía, ¿no? De que el agua potable es buena, es muy buena aquí en Mérida, o sea, cumple todos los estándares, pero ya mal acostumbramos a nuestros hijos y nosotros mismos, y ya es rara la persona que se atreve a tomar agua potable. Y el agua potable es muy buena, está clorificada, o sea, al contrario, tiene sales y minerales, pero ya estamos cambiando, y eso nos afecta a la salud. O sea, ya no tenemos sales y minerales como debe ser. El Estado en ese aspecto sí cumple entre comillas, porque hay muchas comunidades rurales que no tienen agua potable. O, por ejemplo, lo que está sucediendo mucho en la ciudad de Mérida, que ya no tiene la fuerza para subir a los tinacos, la gente tiene que estar acarreando agua, o tiene que estar poniendo bombas, o sea, es un caos. Y eso es falta de mantenimiento, mejorar la infraestructura, todas esas cuestiones. Pero, bueno, no hemos llegado todavía al problema de otros estados, pero por allá vamos. Yo pienso que en menos de 5 años, si sigue creciendo la ciudad y la población, vamos a padecer no un día, 2 días, 3 días sin agua. O sea, desgraciadamente por ese camino vamos, si las autoridades no toman ahorita las medidas adecuadas para prevenirlo. Dice, otro párrafo dice, toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda adecuada. La ley establece los instrumentos de apoyo necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. El famoso Infonavit o las casas, pie de casa que el gobierno da. Sí cumplen ciertos requisitos, pero no es los adecuados. O sea, para nuestro clima, cuando menos deberían de tener las casas una altura, los techos, mínimo 3,50 o 4 metros, como eran las casonas antiguas, para prevenir el calor. Eso ayudaría mucho porque, pues es cierto, ya muchos tenemos clima, pero la mayoría no tiene clima. Yo crecí sin clima de niño, ahora ya, pues, desde que empecé a trabajar ya, pues cuento con clima. A veces veo cuestiones absurdas de que la gente dice, no, es que el sol ya está más caliente que antiguamente. No, nada que ver. Analícenlo bien y va a ver. No, ya nos mal acostumbramos a que tenemos clima en la oficina, clima en el coche y clima en la casa. Pero el sol sigue igual, la temperatura sigue igual. Y hay gentes que siguen caminando a pie a las 2 de la tarde y el sol sigue igual. Nosotros, algunos, ya nos mal acostumbramos y pensamos que el sol está más caliente, que la temperatura es más alta. No, para nada, todo sigue igual. En ese aspecto, la única recomendación al Infonavit o a las constructoras que hagan, que le suban 1 metro más a las casas y va a tener una mejora, pero sustancial. De aquí después hay un párrafo que dice, toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de esos derechos. La autoridad competente espera gratuitamente la primera copia certificada del acta del registro de nacimiento. De este artículo 4 surge la ley del registro civil, que la ley del registro civil es lo que regula
Desde que naces, tu acta de nacimiento te da una gratuita. Después, cuando falleces, obtienes también de forma gratuita la primera acta de defunción. Como abogado yo veo muchos problemas en esas cuestiones porque antiguamente los jueces de paz, tanto aquí en Mérida como en las interiores del estado, pues no eran profesionistas y escribían mal. Es el pan de cada día de las personas que tienen sus nombres mal escritos o tienen la famosa Magaña de Mena o Magaña y Mena. Es ahí, a la larga les puede generar muchísimos problemas cuando fallece la persona, cuando se va a pensionar. Normalmente no te quieren a tu pensión o no te quieren ver lo de tu acta de función o juicio sucesorio porque no coincide con tu INE, que no tiene la I o el D con tu acta de nacimiento. O lo peor, por usos y costumbres, a veces tienen otro nombre o otro apellido del papá y los hijos tienen otro. Entonces, yo siempre le recomiendo a la gente que cuando tengan esos errores de sus actas de nacimiento suyos, de sus papás o de sus hijos o de sus hermanos, puede ir a acudir al registro civil y cuando es una palabra, una cosa, un error que es de la dependencia, podrían corregirlo con 2 testigos y no va a tener un costo. Cuando ya fallece la persona, allí ya es un problema, porque tienes que hacer un juicio, ya sea de nulidad del acta de nacimiento o de corrección del acta de nacimiento, para demostrar que esa persona es tu papá o es tu pariente o eres tú. Yo siempre les digo, la recomendación es que chequen sus documentos, chequen que su acta de nacimiento coincide con su INE, coincida con su registro de su trabajo, de seguro social, y que todo sea igual sus familiares. Porque después, si tiene un problema de fallecimiento, ya va a ser una complicación. Estamos hablando de un juicio, que ese juicio les va a costar mínimo 15,000 pesos y les va a llevar 6 meses o un año, dependiendo de en qué juzgado caiga. ¿De acuerdo? Entonces, eviten todos los problemas haciendo las correcciones en su momento, acudan al registro civil, hagan las correcciones adecuadas y fundamentenlo. La ley establece clarito que todas las peticiones, eso lo vamos a ver en el artículo 8, el derecho de petición, todo debe ser por escrito. La gente va y lo pide de palabras y claro que no le hacen caso. Entonces tú haces un escrito donde fundamentas, con el fundamento del artículo 8, derecho a petición, y dices, quiero que se corrija tal cosa. Y dejas una copia, te vamos a sellar en la oficialidad. Todas las oficinas de gobierno o públicas tienen una oficialidad de parte, allá te lo vamos a sellar. Si no te lo quieren recibir, pues le tomas una foto o grabas y con eso es una constancia de que fuiste a solicitarlo por escrito. Hasta el gobernador, hasta el alcalde, tú le puedes hacer cualquier solicitud, pero por escrito, de forma pacífica. No llegar a insultar, gritar, es que me tienes que cumplir esto. No, tiene que ser de forma pacífica. Y después de un periodo, la Suprema Corte de Justicia estableció, porque te pueden decir, así vete en un mes, y vas al mes, y vete el otro mes, y vete al otro mes, o te pueden decir, y tienes abogado. No necesitas un abogado. Tú personalmente puedes hacer este trámite y la ley lo establece. Si te topas con una secretaria que está de mal humor o que no sabe hacer su trabajo, que en su mayoría son personas que no tienen la capacidad, pues preguntas por el coordinador o te vas a hablar con el director, te va a atender a alguno de ellos. Y el tiempo debe ser prudente. Estamos hablando que cuando mucho, 3 meses, no más. ¿De acuerdo? Y después hay otros recursos para poder darle solución a tu respuesta. Entonces, si hay silencio, se llama una negativa ficta, que no te quiere hacer caso, y hay un recurso que se aplica. ¿De acuerdo? Dice, todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará de cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Actualmente todas las leyes, todos a nivel mundial, protegen a la niñez, porque es el futuro de cualquier familia, comunidad, estado o país. Entonces, por eso se garantiza que los estados cumplan el interés superior del niño para cualquier cosa. En muchos casos
se da que no lo cumplen, pero hay sus herramientas para hacer que cumplan. Por ejemplo, les pongo un caso. A veces tengo un juicio de alimentos y me ha pasado que inicio el juicio y solicito medidas precautorias, entre ellas que le den unos alimentos provisionales. Y debe ser entre los primeros 3 meses, cuando mucho, que acuerde la jueza y diga, bueno, vamos a darle unos alimentos provisionales de 2.000 pesos. Y eso va a ser durante el periodo del juicio, y ya después, durante la sentencia, pueden confirmar esa cantidad, pueden decir que sea menos o puede ser que sea mayor, pero por lo pronto necesita comer el niño y te lo pueden dar en una semana. Acuerda el juez inmediatamente, radica tu juicio y como medidas provisionales vamos a dar alimentos, en la protección, si la persona es agresiva, sea el hombre o la mujer, una medida de protección, que no se acerque la pareja a la otra, no la perjudique en su trabajo, en su casa, ni nada, y le dan vista a la policía municipal, a la policía estatal, a las autoridades federales, a la Guardia Nacional, y le notifican a la persona, no te acerques, no estés perjudicando, y tienes que depositar. Provisionalmente va a ser 2.000 pesos que tienes que depositar. Pero a veces te topas con autoridades que te la pasan por el triunfo. Y claro que un abogado tiene que saber reclamarle al juez, decirle, oye, espérate, las medidas provisionales, los niños tienen que comer, no pueden estar 2, 3 días sin comer, díctame las medidas provisionales. Claro, también hay que establecer muy claro que en los alimentos es el 50% que va a dar el papá o la mamá, y el otro 50% lo tiene que proporcionar la otra parte. Entonces existe la idea errónea principalmente de las mujeres que creen que el papá va a dar el 100% de los gastos, de los alimentos y de salud y todo eso. No, es la mitad. Se supone que tú en ese momento tienes que dar también una parte. Y después el complemento va a venir vía judicial. Pero se ha dado casos que de pronto pasan 6 meses y no acuerda nada del juez. Y claro que hay recursos para que el juez acuerde eso. O hay casos que el abogado no lo pide. Porque la mujer dice, no me interesa. No me interesa eso. Yo nada más quiero que me dé divorcio y es tú. Espérate, los alimentos no son para ti, son para tu hijo. O sea, no es dinero para que gastes en tus cosas personales. Como también a esa edad que te dan tu pensión de alimentos, tu dinero, y él lo gasta en bebidas alcohólicas, o él lo gasta en bebidas alcohólicas, toallas sanitarias, o algunas cosas que del hombre, sus perfumes. No, el dinero es para los menores de edad. Entonces, es importante todas esas cuestiones para que la gente sepa de qué se trata. No es solo alimentos. Cuando definen la ley alimentos, está inmerso otras cosas. Está alimentos, la vivienda, la escuela, la salud, los paseos, las diversiones. No solo es para la comida, es para otras cosas. Y es el 50% que la otra parte debe de dar una parte proporcional. Y ya no es que, no, obligatoriamente por usos y costumbres se le va a dar a la mujer. No, y hay hombres que demandan alimentos y son condenadas las mujeres a que también les dan. Entonces todo depende de quién trabaja y quién gana más. Hay hombres que se dedican al hogar y tienen que, claro, el complejo del hombre de que no lo demandan, no lo piden, porque qué dirá, qué vergüenza y todo, pero es la igualdad de géneros. Y ya hay muchas sentencias donde se establece. Pero sí, los alimentos son sagrados y deben de darse. Dice el Estado otorgar facilidades a los particulares para que ayude al cumplimiento de los derechos de la niñez. Esto lo establece como, por ejemplo, el DIF y otras dependencias, el sistema integral de las mujeres, para que ayuden a que los menores puedan tener eso. Claro, nos topamos a veces que la gente va al DIF y después las autoridades dicen, no, es que el DIF no es una autoridad, entonces letra muerta. Pero sí es importante cuando se estén peleando, pues si saben que no se van a divorciar ni nada, nada más que marcar un precedente que sí es importante.
Acudan al DIF, demandan y dicen, ¿sabe que mi marido me agrede o no me da dinero? Todo. Se levanta una constancia, no es un juicio, se levanta una constancia, se notifica y es un antecedente que ya tienes que guardar esa documentación. Después, en un momento dado, si vuelve a tener los problemas y ya decide separarse, esas constancias del DIF o de la PROMEDEFA, de las dependencias, aunque no son autoridades, pero sí esa información sirve para que en un momento dado tú puedas llevar a buen término tu divorcio y te puedan otorgar pues muchas cosas como la pensión alimenticia, el goce y disfrute del hogar y otras cosas, ¿de acuerdo? También, aunque sea, eso ya sea igual, tanto para los casados, ya sea en sociedad conyugal o sociedad legal o bienes separados o los concubinos y ahorita hasta los que están en amaciatos tienen derechos. Los niños tienen los mismos derechos de cualquiera y también ya las parejas tienen el mismo derecho. O sea, si estás con amaciato podrías tener una pensión compensatoria. O sea, si te dedicas al hogar y no trabajabas y tu pareja se enriqueció o estudió más que tú, ya tienes derecho a una pensión compensatoria. Eso es forma de solicitarlo. Y eso es para hombres o mujeres. Hay casos donde la mujer se empodera, tiene buenos trabajos, estudia, el marido se quedó allá y demanda y también le vamos a dar la mitad de los bienes que la mujer adquirió para el hombre. Y eso, aunque estén casados por bienes separados, aunque no sean concubinos o sean amaciatos, si se demuestra, se puede otorgar. Otro párrafo dice, siempre para leyes de salud, toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento, estímulo, conforme a las leyes de la materia. Esto es sumamente importante, la promoción del deporte. Pero actualmente, recuerdan algunos de ya como yo, de 50 y más, recuerdan que por ejemplo el 20 de noviembre, el 16 de septiembre habían eventos en los parques. Actualmente no hay nada, no promueven, no hay torneos, no hay actividades. Antiguamente ibas a un parque, allá había una casa donde le otorgaban balones, redes, todo. Ibas, dejabas tu nombre, te conocían los vecinos, te entregaban todo eso para que vayas a practicar deporte. Actualmente no hay nada de eso. Principalmente porque hay pleito entre el gobierno municipal con el gobierno estatal. Y dice uno, no, es que a mí me corresponden los parques. Y ya se han adueñado de todos los parques. Ya no es libre, ya no son lugares públicos como debe ser. Si de pronto tú quieres ir a entrenar a X hora, pues está el equipo consentido del encargado del parque. Ya, no puedes hacer nada. Si quieres organizar algún evento o algo así, tienes que pedir permiso y si le caes mal, no te da. Todo eso debe de cambiar y ¿quiénes deben de exigir eso? Los ciudadanos. ¿Con fundamento a qué? Con el artículo 4, cuarto constitucional, donde establece que pues todos esos espacios son públicos y tienen todos derecho a los espacios públicos para hacer deporte. Y también el Estado debe proporcionar las herramientas para hacer los deportes, como balones de fútbol, básquetbol, voleibol, canchas en buen estado, redes, todos los implementos. Pero desgraciadamente, pues todos caemos en estado de confort y dicen, pues ni me interesa que hagan las autoridades lo que quieran. Pero está mal, porque no debe ser así. Aquí en el otro párrafo dice, la federación y las entidades federativas, esto fue una reforma del 2020 y 2024, son nuevecitas esas. La federación y las entidades federativas garantizarán la entrega de una pensión no contributiva a las personas con discapacidad permanente menores de 65 años en los términos. De este artículo nace la ley del bienestar, donde ya es un decreto establecido en la Constitución, donde todas las personas mayores de 65 años, mujeres de 63 años, menores discapacitados, tienen derecho a una pensión universal, que no tiene que ser contributiva, como las pensiones del seguro, del ISSSTE, de los trabajos, donde con tu contribución pagas tu pensión. No tienes que haber contribuido en nada. Simplemente por tener una discapacidad o ser un adulto mayor, tienes derecho a una pensión.
que casi es equivalente a las pensiones que dan los que trabajaron 30 años con un salario mínimo. Le está dando al gobierno la misma pensión y es muy merecido. ¿Por qué muy merecido? Mucha gente a veces me pregunta, me dice, oye, licenciado, ¿no se merecen esas personas la pensión? ¿Por qué? Es que no pagaron impuestos. No, 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 no. Me acuerdo que varios políticos llegaban a mencionar que esos comerciantes informales, los niños, los bebés no pagan impuestos. Completamente ignorantes de las leyes. Todos pagan impuestos. De alguna forma, algunos más, algunos menos. Un bebé, ¿dónde paga sus impuestos? Pues cuando compra artículos para él, su ropa, su bebé, su leche. La mayoría de los productos tienen un impuesto y ese impuesto se traslada al gobierno y lo paga el contribuyente. Los comerciantes informales también pagan sus impuestos de lo que consumen. Cierto, no pagan, no son comerciantes establecidos, pero es otra cosa. Pero de que paga impuestos, paga impuestos, entonces tiene derecho a esa beca universal. ¿Okay? Eso fue modificado en el 2024. Y muy bueno porque la verdad, los de la ciudad no tenemos esas necesidades, pero en las comunidades rurales había personas discapacitados, adultos mayores, que no tenían un solo peso. Nada, nada, nada. Veías a personas de 80, 90 años yendo a trabajar a las fincas, saliendo a hacer trabajitos para poder tener algo. Pero lo peor, no había trabajo. Como hasta ahorita no hay trabajo en las comunidades. No estamos hablando de las ciudades como Motul, Valladolid, Tizimín. Estamos hablando de las comisarías. Están sumamente abandonadas. Nadie invierte. Quien debe de invertir y quien debe de establecer programas de trabajo debe ser el gobierno. En gobiernos anteriores, como ahorita, hacían algo, pero no era suficiente. Por ejemplo, hacían el programa de empleo seguro y les decían, vamos a construir las barradas para todas las comunidades. Y les pagaban y contribuían haciendo las barradas. Ahora es sembrando el futuro y toda la cosa. ¿Okay? Pero no es suficiente. Deben hacer un poco más. Deben generar empresas, pero no empresas como hacían de antes. De antes, con el Tratado de Libre Comercio, ponían maquiladoras. Y la verdad, no eran maquiladoras, eran explotadoras como hasta ahora. O sea, venían las empresas del extranjero y en vez de pagar un salario acorde a lo que deben pagar, explotaban a los trabajadores. Por eso muchas maquiladoras se fueron, porque la gente abrió los ojos y dijo, no, acá me están explotando. Pues eran trabajos con la misma intensidad que se trabaja en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Los que han ido a viajar y han visto cómo se trabaja allá, te pagan, pues lo menos son 3,000 pesos, $150, pero te pagan por minuto y no te permite, como acá, que te pares un momento y descanses y te chimeas con los no. Allá trabajan como esclavos, es minutos a minuto, y si te pescan que estás parado, que estás descansando, se acercan y te dicen, te voy a descontar 1 hora. Por eso ganan bien, pero que se paga bien. Entonces, ese dinero es revolvente. Yo metí un proyecto cuando comenzó el gobierno anterior, donde yo decía que los empresarios deberían de pensar eso y pagar bien, y de una forma el gobierno los apoyara directamente a los empresarios para que ellos aumenten el salario. La primicia es que si pagas 3,000 pesos a un trabajador, esos 3,000 pesos va a regresar luego al empresario. Entonces hay sus formas. Por ejemplo, dice, te voy a pagar 1,000 pesos semanales, 2,000 pesos semanales de tu sueldo, y te voy a dar 2,000 pesos en vales, digamos. Y esos vales los vas a canjear solamente con los comerciantes que acepten pagar un buen sueldo. Entonces va a regresar al mismo comerciante. ¿Y eso qué va a hacer? Va a mejorar la calidad de las personas, porque el salario se debe dividir en 3 partes. Una para tu consumo en alimentos, otro para la vivienda,
y otro para que puedas disfrutar paseos, algo por el estilo, o ahorrar. Pero en México el salario solo te da para comer y para tu hogar, y de una forma muy precaria. Y viajes, juntas tu dinero en un año para que te vayas a Progreso, no hay otra. Entonces la calidad no hay. Y eso los empresarios son los responsables, porque si tú como empresario pagas un buen sueldo, tus empleados pues vamos a ponerse la camiseta, vamos a trabajar más y vamos a sacar más trabajo. Pero aquí desgraciadamente te hacen trabajar 8 horas y terminas tu trabajo, porque normalmente todos los trabajos en 4 horas los terminas. Pero ¿qué hacen? Si tú terminas tu trabajo en 4 horas, te buscan qué hacer, pues haz hacer eso, haz hacer otro. A mí me pasó en la universidad, cuando me cambian de directora, la directora primero no tenía la capacidad de ser directora, era una jefa de departamento como yo, no tenía la experiencia, no tenía la calidad, y seguro tenía muchísimos problemas, era una psicóloga, estaba completamente mala de la cabeza, no tenía identidad, no sabía si era mujer o era hombre, tenía problemas existenciales, cero administración, y llegó a hacer una junta donde decía, todos vamos a hacer todo. Y yo, pues claro que me opuse, le dije, bueno, ok, todos vamos a hacer todo, y mi salario se va a dividir entre todos, y mi responsabilidad. No, eso queda igual. Entonces, no tienes razón de lo que me estás diciendo. O sea, y es uno de error de mi director al haber pensado que iba a poner a esa persona y le iba a manipular o iba a hacer las cosas bien. No tenía la capacidad. O sea, por eso desgraciadamente hizo sus 8 años y se fue. Se votó una persona y se fue a España. Porque aquí era un fracaso total. O sea, no funcionaba ni como profesionista ni como funcionario de la universidad. Era lo peor de lo peor. Se fue a refugiar allá y ahí está pataleando la pobre. Pero bueno, son otras cosas. Pero esos son los problemas que hay. Y a los trabajadores siempre hay que darles comisión para que se pongan, ese es su sueldo, es una comisión para que ellos vean que, imagina que tú estás ganando mucho dinero, cambias de carro cada año y tu trabajo sigue siendo lo mismo con su bicicleta, no. Y eso lo ves en las fábricas, ves al gerente, al subgerente, con sus carros cada año lo cambian, y al dueño, y ves a todos los obreros con 500 bicicletas o ahora motocicletas. Claro. ¿Tú crees que los trabajadores están a gusto, que viven, que van a trabajar con gusto? Entonces la mentalidad hay que cambiarla. El problema en México son los empresarios, conjuntamente con las autoridades, pero las leyes están claras, pero no las quieren aplicar. Dice, el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, dando prioridad a las personas menores de 18 años de edad en términos que fije la ley. Este párrafo es muy interesante. Cuando yo estudio la licenciatura de Educación Física, mi trabajo de titulación fue cómo rehabilitar a las personas con discapacidad por medio del deporte a la sociedad. Y mis prácticas, y después empecé a trabajar en una escuela, las famosas triples, donde solo van niños con discapacidad. Y una de las cuestiones que yo tenía la facilidad de hablar con el secretario de Educación era que yo decía que deben de desaparecer. Pero los padres de familia se oponen hasta ahorita que desaparezcan. Y les voy a decir por qué. Porque hay estudios en muchos países donde establece que si un niño que tiene una discapacidad lo pones en un grupo donde hay puros niños con discapacidad, no va a mejorar. Porque los niños son muy inteligentes y observan y se dan cuenta que esos niños con discapacidad pues son como ellos, y entonces él considera que su discapacidad es algo normal. Pero si a ese niño su papá se le quita el complejo, la vergüenza, porque antiguamente los escondían y les daba vergüenza tener un hijo con discapacidad, qué vergüenza, la gente los escondía, estaban ahí arrinconados como un ropero. Pero si los padres van
a una escuela normal y exigen que se inscriba ese niño en un grupo normal, el niño se va a dar cuenta y va a detectar que él es diferente y va a tratar de integrarse y va a tratar de hacer lo mismo que una persona normal. Pero ¿qué pasa? Hay papás que sí tratan de hacer eso, pero no saben exigir. Normalmente en las direcciones, los directores dicen no. Entonces tienes que recurrir a la Secretaría de Educación Pública con fundamento de este artículo y decir, mi hijo tiene el derecho y el Estado tiene derecho a que mi hijo se rehabilite adecuadamente. Y los estudios indican que se rehabilita mejor en una escuela normal. ¿Cuál es la oposición y por qué los directores no lo aceptan? Y te ponen piedritas que las puedes brincar sin ningún problema, legalmente. El problema es que cuando tienes un grupo, tristemente, les puedo decir que el 80% de los maestros no estudiaron por vocación, estudiaron porque averiguaron que era la carrera más fácil, que no veían matemáticas, que no veían mucha literatura, y como decían, base de palitos y bolitas. Pero además les iban a dar su plaza. Y entonces dijeron, pues por allá me voy. Y además trabajan 6 horas, 4 horas, y ganan súper bien. Trabajan de lunes a viernes, o sea, el trabajo ideal. Pero cuando están frente a un grupo, no le ponen como debe ser una carga de 20 alumnos, le ponen 40. Y si además le ponen un niño con una discapacidad, el maestro va a tener que hacer un 25% de más esfuerzo para que ese niño avance al ritmo de ellos. Pero si el maestro tuviese buena didáctica, sabe que va a avanzar su grupo y a él lo personaliza y va a avanzar no al mismo rumbo, al mismo ritmo, ni va a agarrar las mismas habilidades que su grupo, pero sí va a avanzar y va a modificarlo. La ley establece que la primaria no debe reprobarlo, todo de acuerdo a la madurez como sucede en Estados Unidos. Y entonces ese niño va a pasar de primero a segundo, a tercero, pero va a avanzar mucho más rápido a que ese niño esté en una escuela, las famosas triple o CAM especiales. Allá se van a rezagar. Así que si tienen ustedes un niño con discapacidad, obliguen a que la Secretaría de Educación Pública los deje en esos grupos y que los maestros hagan su trabajo. Es la única manera. Por eso, en este artículo, en el 4º constitucional, lo establece. El Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de las personas con discapacidad. Pero eso depende de cada uno de ustedes que sepan. Por eso son estas pláticas, para que sepan no pedir de más, sino exigir lo que dice la ley. Nada más, no se lee más. En este mismo dice que las personas adultas mayores de 65 años deben recibir parte del Estado una pensión universal. Aquí, gracias a este artículo que se modificó el 2 de diciembre de 2024, ya es universal, ya nadie lo puede quitar. Va a ser muy difícil, aunque cambien los gobiernos, va a ser muy difícil que la cambien. Lo mismo la pensión para los discapacitados de cualquier edad, principalmente a los menores. Y recursos ahí sobran. Dice, el Estado establecerá un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las pertenecientes a las familias que se encuentran en condiciones de pobreza. Entonces, la beca debe ser universal, pero desgraciadamente quiero pensar que no existe recurso para todos. Entonces, por eso se les da prioridad a las comunidades rurales. Esto siempre ha existido, pero ya se estableció en la Constitución en el 2020. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Y eso yo lo viví en carne propia. Yo era quien autorizaba las becas de la Facultad de Educación, del Departamento de Idiomas. Y yo, en base a lo que decía mi manual, le daba becas a unos y a otros no se los daba. Cuando cambian de director y entra otra directora, esa directora que, por no decir
que estaba malito el cerebro, o otra cosa. Ella estaba complejada y ella llegaba una persona, un funcionario del gobierno, sí, y me quería decir que yo autorizara las becas. Y yo decía, no, no se las doy, porque las becas son para las personas que cumplen estos requisitos. Y si hay un empate, el criterio que tenía, que me dio el rector y mi director anterior, era que si hay un empate, veíamos el estudio socioeconómico y la beca se le iba a dar al que tenía menor recurso y tenía su razón de ser. ¿Por qué al de menor recurso? Porque el que tenía recurso podría pagar una escuela particular, pero el de recurso, y eso era igual hasta para el ingreso para la facultad, siempre se hace eso, son igual, no tiene nada que ver que si de la prepa 1, porque muchos dicen, no, es que a los ya preferencia a la prepa 1, no tiene nada que ver. Si ves que está empatado para ingresar, se toma en cuenta el de menor recurso. Porque había estudios donde establecía que había grandes alumnos, y ahora les voy a explicar por qué. Los alumnos de escasos recursos siempre son mejores a los que tienen mayor recurso. Y eso en estudios se comprobó, porque un muchacho de una comunidad rural siempre ganaba los concursos estatales de matemáticas, español, oratoria, todo eso. Y es sencillo, porque en las encuestas y en los estudios que se hacían por la Secretaría de Educación Pública y en la Facultad de Educación, se establecía que las personas de las comunidades rurales pues no tenían tantos distractores. Llegaban a su casa, no tenían internet, no tenían radio, no tenían Xbox, no tenían nada de las tonterías. Lo único que tenían eran sus apuntes y sus libros. Y se dedicaban solo a estudiar y salían a su parque, deporte y ya estuvo. Y ellos se dedicaban a estudiar. Pero los de la ciudad, pues tenían muchos distractores. Llegaban a su casa, su clima, su tele, su internet. Y ustedes lo saben bien. Te pones pretextos para no hacer lo que te corresponde, tus prioridades, y te pones a ver la tele, tu película y todo eso. Y entonces por eso los muchachos del exterior de Estado hasta ahora siguen ganando los mejores premios. Que cuando gana entonces la escuela dice, ah, sí, gracias a mi escuela. Mentira, la escuela no hace al alumno, el alumno hace a la escuela. Así que por eso las prioridades son las becas para las personas de escasos recursos. Todas las personas tienen derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Esta parte de este artículo es lo que hace que los ayuntamientos modifiquen sus leyes orgánicas y sus leyes de vialidad para que implementen las rampas y muchas cosas que deberían implementar, pero no se implementan. Entonces, las comunidades, las colonias, con este artículo pueden exigir a las autoridades, en mi parque, en mi colonia, no hay rampas. Ya hay personas que sí lo hacen y tiene que la autoridad ponerle todos los implementos. Pero pues desgraciadamente aquí pues es una ciudad donde no se planificó. Entonces de pronto te topa que hay una rampa para un discapacitado y las escarpas están malas. Entonces de nada sirve que ingresa la escarpa o la acera. Si a 2 metros ya está rota la escarpa o tiene diferentes niveles. Eso es, lo platico con un compañero de ingeniería y les digo, ustedes como profesionales de ingeniería cuando hacen un trabajo en particular le deben de decir las recomendaciones, cómo hacer su escarpa o su acera, cómo hacer sus construcciones, que sean uniformes como en casi todos los países. En Estados Unidos, por ejemplo, todas las escarpas tienen el mismo nivel, todos tienen un chaflancito, no como acá que tiene un borde, no, todas tienen un chaflancito para que en cualquier momento pueda subir alguien y bajar. El borde solamente estalla las llantas y daña o puede causar un accidente, pero eso es letra muerta, es muy complicado, se meten muchas cosas, muchos intereses, cada particular quiere hacer lo que quiera, de pronto ves que invaden hasta la vía pública con sus rejas
Es muy recurrente ver que la gente sale y deja sus rejas abiertas, tapando el paso a las personas. Y les vale, no les interesa. O siembran un árbol en medio o sacan un montón de plantas. Y lo ven allá en el Paseo de la Ciencia en el centro. Si es un gringo puede poner y hacer lo que quiera, pero un mexicano, cuidadito, vayas a hacer algo porque te multan, te clausuran, o sea, es el complejo del mexicano, eso no lo quita, o sea, no cumplen este bonito apartado donde establece que debe haber eso. Entonces, el Estado debe promover el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con enfoque multidisciplinario que propicien la inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural. Entonces, supuestamente debe haber políticas públicas por parte de los gobiernos estatales y municipales, pero igual es muy raro que hagan algo, o si hacen la convocatoria, pues lo hacen 2, 3 anuncios y ya estuvo. Antiguamente había unas carteleras, no sé si recuerdan, en el centro. Allí era para pegar esos avisos. Pero actualmente no hay nada de eso. En el ayuntamiento, a veces ponen un anuncio, lo pegan, esto. Esos anuncios, todo eso debe de permear en las colonias. Allá en las colonias, en los parques, debe haber carteleras donde la autoridad debe poner eso. Convoco a los jóvenes a, que sea un curso de deporte, un curso de promoción de una alimentación adecuada, un concurso de oratoria y todo tipo de cosas. O en las comunidades, nunca hay. Lo promueven por internet, no pagan para que se promueva, nadie se entera, de pronto, hubo tal convocatoria y todo, nunca se enteraron. Entonces no hay interés de las autoridades, porque recursos hay, se los garantizo que hay muchos recursos. Luego dice, si el párrafo, toda persona tiene derecho a vivir una vida sin violencia. El Estado debe reforzar de protección con las mujeres, adolescentes, niños y jóvenes. Se está avanzando, pero el problema es que se está tomando mal este párrafo. Entonces ya se está haciendo un caos. No por la mayoría de las mujeres, sino una minoría que levanta la voz, grita fuerte, y la autoridad se asusta y vandaliza, famoso 8M, y he visto muchos casos, me han pasado muchos casos. De pronto estoy caminando y veo como una persona, me pasó en una tienda de Chapul, se paró el señor, estaba viendo las vitrinas y habían 2 muchachas y una niña, y se viró la niña, yo estaba a un lado, y se viró la niña y le dijo a sus hermanas, ese señor le está morboseando. Y se viraron y empezó a insultar al señor, un señor como de unos 40 años. Y ella se miró y se quedó así extrañando. Y rápidamente la gente se alteró y llamaron a la policía municipal. Y el señor aclaró, no, yo estoy viendo las vitrinas como están viendo ellas igual. La niña dijo eso, se me quedó viendo, me señaló. Y querían detener a esta persona. Y claro que me acerqué y les dije, a ver, oficial, ¿por qué lo van a detener? Es que hay señalamiento de las mujeres. Yo soy testigo de que el señor hace rato que estaba y las personas esas se pusieron delante del señor. ¿Y qué va a hacer el señor? Taparse los ojos. Y después la niña señaló, pero ellas se pusieron delante de ellas, tapándole la vista al señor. El señor seguía viendo la vitrina. Dijo, si quieres detenerlo, vas a detener a las muchachas. Y vamos, ahí hay un juez calificador. Y yo voy a defender al señor. Ya cambió de actitud cuando le dije soy abogado. Entonces me viré y le dije, señor, nómbreme de palabra como su abogado.
y lo voy a defender de forma gratuita, porque lo que están haciendo es una injusticia, todo por que estas mujeres que están enfermas y padecen de delirio y persecución, que por cierto tienen su pelo pintado. Yo siempre les digo a la gente, cuando detectan una mujer que tiene su pelo pintado de colores verde, morado y todo, aléjense, aléjense. Es una persona desequilibrada, tiene problemas de personalidad. Ya cambió de actitud de policía, y digo, está bien, no vamos a hacer nada. Se fueron disgustadas las muchachas. Pero eso es lo que está pasando. Y así como eso he visto varios señalamientos de personas así, esquizofrénicas. También pasa con los hombres. Pero es una quinta parte de las mujeres. Así que tengan cuidado, pero defiéndanse, no se dejen llevar. Si una persona grita, griten ustedes igual, están en todo su derecho. Luego el Estado dice que deberá de poner recursos de forma progresiva, de acuerdo a todos estos lineamientos que da este artículo. Y claro que es lo que les decía, hay presupuesto, hay dinero, progresivamente, o sea que los tiempos van cambiando y hay que modernizarlo, o darle mantenimiento a todas las cuestiones, que las banquetas, toda la infraestructura, balones para el deporte, para la educación, todo eso para el interés superior del niño. Este artículo, pues como les decía, es muy importante porque en base a él ustedes pueden exigir muchas cosas, ¿de acuerdo? Fundamentenlo, háganlo por escrito, ¿de acuerdo? Un gusto estar con ustedes, platicarles este tema, espero que lo analicen y que lo apliquen porque es para eso de la Constitución, para eso sirve toda esta información y los ejemplos prácticos para que ustedes sepan estos artículos. Ya vimos 4, pero son fundamentales. De ahí nacen todas las leyes de los estados, municipios, comisarías, todas las cuestiones. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo estos artículos básicos, ustedes pueden defenderse y no caer en problemas. Porque este mundo que vivimos cada día está más loco y la gente más alterada. Entonces, aprendan a defenderse, no necesitan un abogado. ¿De acuerdo? Pueden argumentar y justificar que está equivocada a veces las autoridades. Desgraciadamente la mayoría de las autoridades pues sí los capacitan a algunos, pero pues se les sienta por acá y les sale por acá. ¿Por qué? Porque no tienen malos, desgraciadamente yo pienso que tienen malos instructores, no saben capacitarlos. Es como la cuestión de la educación. A veces los padres, cuando yo tenía una escuela particular de asesoría, me decían, llegaban, papá y me decían, ahí está este muchacho, me recomendaron con usted, profesor, y ya lo llevé a varias escuelas y es un bruto, es un tonto. Y le decía, no le digas a su hijo. El problema no es su hijo, el problema son los maestros que ha tenido. Los maestros son los que no saben enseñar, no tienen la didáctica adecuada y por eso el muchacho no sabe. Y nunca tuve ningún problema y por eso me iba muy bien en esa escuela. ¿Por qué? Porque primero no damos la asesoría, la damos en particular. Tenía socios que tenían otras escuelas, les podía mencionar las escuelas, pero esos socios, ¿cómo dan la asesoría? Yo entré como vocal, después ya llegué a ser presidente, director, presidente de la asociación civil y todo subí. ¿Por qué? Por mi forma de ser. Ellos agarraban, el primer año fracasó esa escuela, agarraban y daban una asesoría. Y como hacen la mayoría de las escuelas ahorita, los centros de asesorías, y decían, bueno, tu maestro vas a darle a este álgebra, a este trigonometría y a este cálculo. En el mismo momento, en el mismo salón entraban las 3 personas. Y a este también le vas a dar historia. Y entonces agarra el maestro, eso es para ahorrar. Le pagaban un poquito más por la hora, pero tenía que dar a 3, 4 o 5 asesorías diferentes. Entonces yo le decía, eso está mal. Imagínate un muchacho que le vas a enseñar álgebra. Le empiezas a explicar, miras, hacer esto, un producto notable, ¿verdad? Haz este ejercicio.
y después te miras al muchacho de cálculo. Bueno, vamos a ver áreas, volúmenes, y empieza a explicarle. Imagínate, el muchacho sin querer, estando en el mismo salón, va a escuchar qué le estaba enseñando al de cálculo. Y lo primero que hace su cerebro, se bloquea y dice, ¿esa locura voy a aprender? No, ya no me voy por matemáticas. Se bloquea y ya no aprende. Esa forma de asesoría es la que utilizaban. Por eso la escuela era un fracaso. Cuando yo entro, impongo mis normas y digo, no, la asesoría va a ser personalizada. No te vamos a pagar 40 pesos, te vamos a pagar 30 pesos, pero va a ser personalizada. Solo tú y el maestro. O si hay otro del mismo tema, de la misma área, va a entrar 2 o 3 o 4. Solamente bajo esa condición. Pero no vamos a mezclar a los mismos. Y entonces por eso yo siempre decía de que no era el problema del muchacho, era el problema de los maestros y de la escuela que no saben impartir. Yo siempre decía a mis alumnos, decía, cuando un maestro reprueba, quien reprueba es el maestro, no el alumno, porque no pudo bajarse al nivel del alumno o no tuvo la didáctica adecuada para que él, principalmente las matemáticas tienen que ser prácticas, no debe ser de forma abstracta como son las matemáticas. Yo me acuerdo que siempre les decía a mis alumnos, a ver jóvenes, ¿se acuerdan del libro de Baldor? Que me digan de qué nacionalidad era el autor que está en la portada, y todo me decía, es turco, es árabe, es esto, no. Y hasta ahorita les ando preguntando a veces a personas, y me dicen, es turco, es árabe, es allá de lejos, no. Baldor era cubano y era el único libro que tenía teoría en su primera hoja, que los más matemáticos nunca daban la teoría. Esa teoría de cada capítulo era importante. O sea, en matemáticas hay teoría también, pero además hay práctica, como todo, como la física. Si tú la dices el vector, así el otro vector, no va a funcionar. Pero si tú le dices, por ejemplo, el momento de torsión, se va a abrir la puerta si hay un vector que gira para acá, otro vector ahí. Es ese movimiento que hace tomar es un movimiento de torsión. Vamos a entender a los muchachos. Y así como eso vamos a ver más temas. ¿Vale? Pues les agradezco mucho y los espero mañana. Mañana es su último día. Y después hasta el lunes. ¿Vale? Que pasen una excelente noche. Un fuerte saludo a todos.